Un nuevo programa de las provincias también existen. Queremos destacar en este momento la actuación firme del vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brayar Pocar, en el tema de la hidrovía y de las vías navegables en general. Cuando fue senador nacional, el vicegobernador se preocupó en el tema de la licitación, del dragado y del balizamiento, que hoy en día está en una situación de prácticamente de paralización de un nuevo llamado a licitación. Se está dándole a la misma firma, una firma belga, Van der Bel, que es la que ha tenido durante todo, de hace 25 años está teniendo el dragado y el balizamiento. Se le va prorrogando mes a mes hasta que se pueda armar los nuevos pliegos para la licitación, que se espera que digamos que para el mes de septiembre, por ahí, se pueda llamar a licitación para el dragado y el balizamiento. Hubo un llamado previo para la licitación, hubo un llamado previo en el cual quedó una sola de 5 firmas, quedó solamente una, que es precisamente la que viene desde antes, y que tengamos en cuenta que uno de sus integrantes, tal Romero, hombre fuerte, fue uno de los denunciantes en el tema de cuadernos, que para poder obtener una prórroga en la licitación que tenían adjudicada durante el gobierno de Cristina Fernández, tuvieron que pagar $500.000, declaró $500.000 para que le prorroguen un tiempo más. El vicegobernador recibió al asesor de puertos y vías navegables y se anunció que se va a inaugurar el Museo Histórico de Vías Navegables acá en Corrientes. Además, me place destacar que hay en el gobierno provincial hay un especial interés por el desarrollo y el análisis del tema de la hidrovía, sistema que está siendo atacado por rutas transversales que están pasando desde Brasil, el puerto de Santos, por Paraguay para terminar en Chile, utilizando los puertos de Chile. Y además los puertos del Gran Rosario están teniendo en estos momentos una, digamos, disminución de cargas. ¿Por qué? Porque los buques o las barcazas que vienen con granos desde Brasil y desde Paraguay, por el río Paraguay y por el río Paraná, están prefiriendo transbordar a buques de ultramar en los puertos uruguayos. Eso por razones de costos y por cuestiones sindicales. Entonces está perdiendo vigencia, va a perder con el tiempo, no todavía, ya hay una disminución de todos los puertos de Timbúes en Santa Fe, aguas arriba, dentro de Santa Fe también, no están teniendo movimiento, únicamente los del Gran Rosario conservan un poco de actividad. Pero si seguimos con este tema de los, digamos, que los camiones hacen manifestaciones o van trancando el desarrollo de nuestro país, la cosa va a ir mal. Y entonces los puertos uruguayos van a tener un mayor movimiento. Tengamos en cuenta que el sistema de hidrovía incluye también al Uruguay. Son países Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. 5 países que, digamos, están trabajando en forma conjunta. También desde la vicegobernación
se está dando un impulso a todo lo que significa la educación y la cultura. Eso es importante. También la universidad, la UNE, está desarrollando o preparando unos cursos sobre historia, que es muy importante que actualicemos el tema. Y de eso vamos a hablar con el profesor Deneri también, que va a estar con nosotros. Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresa a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el doctor Jorge Enrique Deneri, que es director del archivo de la provincia, pero cargo que desempeña ad honorem. El doctor Deneri está muy vinculado con instituciones vinculadas con el San Martinianas. Le vamos a pedir al doctor que nos diga cuáles son esas funciones, y con él vamos a hablar un poco de la historia, porque además de los títulos que tiene, es un historiador. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, doctor. Lo anunciamos como director del archivo de la provincia, pero usted tiene otros cargos, sí, o desempeña otros. En este momento estoy de presidente de la Junta de Historia de la provincia y soy secretario del Instituto Sanmartiniano y del Movimiento Sanmartiniano. O sea, son dos cosas distintas. El instituto básicamente funciona en la ciudad de Corrientes. El movimiento tiene alcance provincial. Ahora, he leído de que se está pensando hacer una licenciatura en historia. No, es una especialización para educación superior, o sea, para profesores de profesorados y eso, de historia de Corrientes. Historia de Corrientes. Sí, a mí me toca la primera parte, que sería hablar de historia colonial. Eso es importante, que los maestros, los profesores, conozcan a fondo la historia de Corrientes. Ahora, hablando de San Martín, es controvertido el hecho de que San Martín le hubiera legado el sable a Rosas. ¿Qué opina usted al respecto? Porque se vincula eso con la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? Sí. Yo creo que primero, como dicen los abogados, usted que es abogado, una mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice una cosa completamente opuesta. Vamos a ver qué dice su biblioteca. y con esto pasa lo mismo. O sea, una posición de historiador, por decirlo de alguna forma, sería, para ser neutral, señalar primero, por ejemplo, vamos a la calle, a la arena. San Martín estaba muy lejos de acá y tenía que sentirse orgulloso de que un país como el nuestro, que en ese momento era una potencia de 15º orden, le levantara el gallo, y con éxito, ¿no es cierto?, las primeras potencias del mundo. Y o sea que no creo que haya habido, no hay ninguna posición ideológica, me parece a mí, en la donación de San Martín. Es un gesto. El almirante Brown, en la batalla de Costa Brava, a la noche hay un encuentro muy fuerte. Garibaldi pone brulotes y los tira por el río para incendiar los barcos de Brown. Y los hermanos Cordero, que eran, los dos van a ser jefes después de la Marina, los últimos dos jefes de la Marina que salieron de a bordo, y no, capitanes de puente, como se decía, sí, ¿no es cierto? Y juegan una carrera, cada uno va con una farúa a ver quién llega primero para apagar las mechas de los brulotes, y bueno, gana uno de los dos, que era el más jovencito, y Brown estaba tan emocionado con eso, le gustó tanto que no sabía qué hacer, y entonces sacó el sable de él y se lo puso, para darle algo, para decirle que estaba... El almirante Brown. El almirante Brown. Entonces yo creo que, yo diría, es un gesto medio parecido de San Martín. Ve una patriada, la ve de lejos, y lo vive como un hecho heroico, ¿no es cierto? Y reacciona en función de eso. Que eso implique una
porque vamos a la parte de arena ahora, a la parte... en su momento San Martín también hizo algunas objeciones al régimen de Rosas. O sea, y por otra parte, no nos olvidemos que, este es un pensamiento propio, la historia no la escribe el que gana, la escribe el que sabe escribir historia. Está mal hecho el silogismo, ¿no es cierto? Sí, hace mucho tiempo que se dejó de estudiar lógica, entonces la escribe el que sabe escribir, y si sabe escribir historia, mejor. Ese, por ejemplo, es el caso de Mitre. No solamente sabía escribir historia y encima ganó, todo junto. Pero o sea, yo no creo que haya el que se sienta bien pensando que San Martín le dio el sable a Rosas, porque era una forma de honrarlo, perfecto. Y el que no esté de acuerdo, y bueno, es un hecho. Toda la simbología que adquirió el sable después, que está vinculada inclusive con hechos que yo calificaría de luctuosos, como las 2 veces que lo robaron los montoneros, y se lo llevaron a Perón a Madrid, se lo pidieron, él lo devolvió, por supuesto. Una cosa interesante ahí que no figura en ningún libro. No lo conocía ese hecho. Lo mandan a un general que era muy del riñón de Perón para que le pidiera el sable para traerlo de vuelta. Y este es él, se llama Cándido López, el general. Conozco la anécdota porque es el que me entregó a mí mi sable, porque yo soy capitán retirado, él me dio el sable, el general y mientras estábamos esperando, que había que hacer cola para poder entrar, entrábamos de A3, él contó que cuando lo fue a ver a Perón y le pidió, Perón dice, por favor, ya se lo traigo, inmediatamente. Y viene con el sable y cuando se lo da le dice, tómelo, yo no lo necesito, ya tengo el mío. Claro. Queriendo decirle que él no necesitaba el sable de San Martín para entrar a la historia. Poniéndose casi a nivel de San Martín, digamos, con esa expresión. Y sí, evidente, el nivel de pensar que iba a entrar en la historia y que iba a entrar como un héroe, y bueno, y no se equivocó, ese es el problema. Sí, todavía seguimos hablando de Perón después. Seguimos hablando de eso, ¿cierto? Exactamente. Ahora, ¿se dice que San Martín era monárquico? Yo creo que sí, que era monárquico. A él le parecía que la monarquía era la forma más segura de tener a la sociedad ordenada. Aparte, él había observado en París, le tocó vivir ahí la revolución del 48, y era un militar. A los militares les gusta el orden, la disciplina y que todo vaya por donde tiene que ir. O sea, la anarquía, los incendios, ese tipo de cosas como los piquetes y eso, no le gustaban. Sin lugar a dudas, y él lo vivió en un momento muy crítico, porque el 48 de las revoluciones europeas es el momento más álgido. Así que podemos decir que el pensamiento de él era que... una monarquía a la inglesa, una monarquía constitucional, ¿no es cierto?, parlamentaria. Por otra parte era el modelo en ese momento, lo que veían que lo que mejor funcionaba era a los ingleses, tenían libertad de palabra, o sea, yo siempre le daba a mis alumnos el ejemplo de Phileas Fogg. O sea, cuando Verne escribe La Vuelta al Mundo en 80 días, está hablando de una época en la que un individuo con un pasaporte inglés podía recorrer todo el mundo sin tener problemas. Cosa que ahora no podemos hacer. Sí, lo cual no quiere decir que yo simpatice con los ingleses. Lo que estoy señalando es que la Pax Británica tenía sus reglas, y una de las reglas era que daba entonces la gente que veía eso quería un modelo parecido, lo quiero para mí también. Así e incluso, digamos, las tropas de San Martín, cuando van a liberar Perú, van en barcos ingleses, porque nosotros no teníamos buques en aquel No, habían comprado barcos, pero el almirante era en primera instancia Cochrane, que era un inglés, y segundo estaba Blanco Encalada, que era el chileno. Pero habían comprado inclusive uno de los, si mal no recuerdo, el ingeniero Álvarez Condargo, es uno de los que fueron a Europa a comprar buques. Ajá. Lo que pasa es que los compraron para Chile, San Martín cruzó los Andes con hasta una bandera que no era ni chilena ni argentina, la bandera del Ejército de los Andes, no era de ninguno de los dos. El ejército era eminentemente argentino con chilenos, ¿no es cierto? Pero había muchos más argentinos. Pero los que pusieron la plata fueron los chilenos. La campaña del Perú se hace con dinero de Chile, ¿no?
Buenos Aires no participa, inclusive quisieron hacerlo volver a San Martín, la famosa desobediencia esa histórica y demás, ¿no es cierto? Ahora, yo tuve la oportunidad de estar en Guayaquil y quise ver cuál era el lugar donde se reunieron San Martín y Bolívar, y se había destruido, era una choza, digamos, o una casa de la época, y había un edificio muy grande. Pero lo que me causó disgusto fue ver una chapa, una placa de bronce, donde decía que ese era el lugar donde se habían reunido San Martín y Bolívar. Pero la placa, digamos, era puesta por los argentinos, por el gobierno argentino, un gobierno argentino, pero estaba toda sucia, sin limpiar, sin nada, y digamos, me causó una pésima impresión que la embajada argentina en Ecuador no hiciera nada por tener por lo menos limpio ese lugar, ¿no sé? Me parece que eso es un poco una característica nuestra, o sea, yo podría decir lo mismo respecto a los lugares donde vivió San Martín en Europa. Nosotros me parece que como país somos gente que por salir adelante en el momento no pensamos en la historia, en el mañana, en la historia, y en eso es un déficit grave que tenemos. Sí, lo mismo me pasó con donde estudió Belgrano en España, en Salamanca, que está una placa que dice que acá estudió el creador de la bandera argentina. No dice de general, no habla nada, por supuesto, porque era el que combatió contra los españoles, ¿no es cierto? Bien, ahora... Pero ahí me gustaría señalar algo. Sí. Somos muchos los que ahora pensamos que la guerra de la independencia no fue españoles contra, digamos, rioplatenses o españoles contra americanos. Fue de patriotas, o sea, de republicanos contra monárquicos. O sea, eran los dos bandos eran lo mismo, porque uno se pone a mirar los nombres, los soldados. Había una minoría que venía de Europa, así fenómenos, pero la mayoría de acá eran, inclusive uno mira los nombres y todo, aparte se casaban acá Carratalá, que era el famoso, uno de los generales más duros, más difíciles que tenía los realistas españoles, estaba casado con una salteña, que ella digamos, intercedían por los condenados a muerte y todo. La historia de siempre, o sea que hay muchos que sostienen ahora que fue una guerra civil. Sí, claro. Ahora, en el enfrentamiento ese que tuvimos en la historia argentina de unitarios y federales, uno lo que alcanzó a leer, ve que podría decir que era inverso, es decir, que los que se titulaban federales eran más unitarios que los unitarios mismos, ¿no es cierto?, en la forma de gobernar. ¿Se acuerda esa cubierta que había a la ciudad y el campo? Que era para poder andar por el campo y por la ciudad. Sí. Era un poco lo mismo. O sea, la realidad es que los unitarios son los comerciantes que vivían en los puertos y que tenían más ingresos. Y los federales, es muy tosco lo que estoy diciendo, pero es bastante gráfico. Los federales eran los ganaderos de las zonas rurales. Y las zonas rurales siempre han sido más conservadoras, más, digamos, no quiero decir atrasadas, sino más cuidadosas, ¿no es cierto?, en dosificar su... Por algo la palabra pagano se refiere al que vive en el pago, al que vive en el campo. Sí. Y además porque a la hora de repartir la renta, tenían la renta del comerciante, se daba varias veces al año, en cambio la del ganadero no. La vaca no tiene una vaca por mes, ni claro, nada por el estilo. Claro, incluso yo tengo una interpretación sobre la vuelta de obligado, que los buques ingleses y franceses que venían no venían con intenciones de dominio, sino venían a comerciar con Corrientes, que era un lugar estratégico, y con el Paraguay. Sí, la discusión era si me dejas navegar o no por el río. Entonces el tema era la libre navegación de los ríos. Fíjese que cuando se produce después la batalla de Caseros, el primer diario que pone Juan Pujol se llamaba La libre navegación de los ríos. El segundo se llama El comercio.
porque había que establecer la libertad de comercio. Y él, ya en una tercera etapa, se llama la opinión, porque ya no hacía falta establecer la libertad del rey, había sido dada por Urquiza y el comercio estaba libre. Ahora ahí lo que había que hacer era la libertad de opinión. Así que los diarios de Corrientes van siguiendo la evolución del momento político del país. Pero ahora el tema es que todo el mundo quería tener sus ríos cerrados. En última instancia, la gran pelea después entre Paraguay y Brasil es por la navegación al Mato Grosso. Claro. Ahora, digamos que cuando también había un problema vinculado con la aduana, que Rosas quería de que todas las mercaderías entraran directamente por Rosas. Esa es mi interpretación, no sé si estoy exacto. Y que entonces no quería habilitar puertos en el interior para que no perder lo que... No quería repartir la plata de la aduana. Exactamente. Ahora, después ¿Qué está pasando un poco ahora? Bueno, lo que pasa es que la realidad es que Dios está en todas partes, pero sigue atendiendo en Buenos Aires. Fíjese que el nudo del Mercosur es el puente que hay acá. Por ahí pasa todo. Pero va y se ficha, se estampilla en Buenos Aires para pagar menos impuestos. Y no hay más puerto. El puerto, hay toda una teoría en Europa de la recuperación del centro, de cómo el mejor lugar después es ocupado por los que pueden pagar para vivir. Puerto Madero, ¿no es cierto? Es justamente donde estaba el puerto. Pero la realidad es que Goya todavía tiene aduana. Yo trabajé en la cooperativa de tabacaleros y en un momento determinado que hicimos una exportación de tabaco a Argelia, necesitábamos estampillar y demás, y estaba el problema del sindicato. Los sindicatos son una traba grande para el comercio exterior. Para hacer, es claro. Entonces resulta que como no podíamos contratar yangarines ni nada, terminó con una típica, lo atamos con alambre argentina. Iba el viejo de 70 y pico de años, que ya no podía trabajar, pues, y el nieto al lado. El nieto iba con el fardo y el viejo con la chapa de obrero. Claro. Ahora, sí, indudablemente que Corrientes siempre fue un luchador por la libertad de navegación, porque era la forma de salir al mar, digamos. La necesitaba, por eso que tiene bandera también. Las únicas provincias que tienen bandera desde siempre son las que tenían que ponerla en sus barcos. Fíjese que la provincia de Buenos Aires recién tuvo bandera con Duhalde. Recién con Duhalde. Bueno, son datos que nos está arrimando el doctor Denini, y que indudablemente un historiador, un estudioso como él, puede conocerlos. Ahora, yo estaba mirando también en la Constitución Nacional que se asignan diputados de acuerdo a la cantidad de habitantes, y tenemos una desproporción total entre el interior del país y lo que es la capital. En la época de la sanción de la Constitución en 1853, no se modificó después la cantidad de diputados que hay, y nosotros teníamos más diputados que Córdoba en la Constitución, pero después con el tiempo Córdoba pasó a tener con la proporción de 33, un diputado por cada 33.000 habitantes. Pasamos a quedar retrasados, ¿no? Córdoba es privilegiada, tuvo 5 presidentes. Nosotros tuvimos un presidente que era correntino, pero que no hacía por Corrientes. Frondizi era un gran presidente de la nación. Mientras que, pongámonos a pensar, tomémoslo nada más a Roca y a Juárez Selman, que era el cuñado. La primera fábrica que se hizo en la Argentina importante era la fábrica de pólvora esa que después se explotó en Villa María. Esa la primera que se hizo. La primera usina que se hizo en la Argentina era una usina hidráulica chica, sigue funcionando, está como reserva, la usina Bamba. Bamba era el nombre de un bandolero, un negro bandido que había en el campo ahí en Córdoba. Ellos que tenían ripio para tirar para arriba les hicieron las rutas. Acá seguimos pedaleando en el barro durante cuánto tiempo, que uno se enterraba hasta los cheques. ¿Por qué? Y porque no tenía, digamos, la llegada. Es el problema de los comuneros con los jesuitas. O sea, el que seguía teniendo teléfono con Madrid y era el jesuita, y el comunero que tenía títulos y era fundador y conquistador y qué sé yo, pero ya
perdió la conexión con el poder y se cayeron. Lo mismo pasó con nosotros, fíjese, Figueroa Alcorta, para el orden, ¿cómo se llama? Juárez Selman, Roca, Ilía, De la Rúa, y no sé si no me olvido alguno todavía. O sea, ¿cómo fue que me dijo una vez, cuando estaba la intervención cordobesa acá, por ahí uno discutía, uno me dijo que tenemos mucha capacidad de gestión, nosotros, no, ustedes lo que tienen es acomodo, tuvieron 5 presidentes, bueno, fuera que no, o sea, y los aprovecharon bien. O sea, sí, ahora, digamos, la presencia de los presidentes que usted citó, eran presidentes por 6 años. Yo creo que fue un error la reforma, que bajar de 6 años a 4 años, lo que nos lleva a estar permanentemente en elecciones, porque ya todos estamos pensando en la elección del año que viene, en vez de permitirle a un presidente del signo que fuera desarrollar un programa. Pero aparte así es como aparecieron las escribanías, porque antes usted tenía siempre gente de otros partidos por la forma de rotación. 6 los presidentes, otra cifra los senadores, otra los diputados, otra los intendentes. Era toda una cosa que estaba escalonada, así que siempre estaba viendo, tenía que convivir con gente que no pensaba como usted. En cambio ahora alguien puede tener todo el poder, lo hemos visto. Y sí hemos visto cómo se usa también. Sí. Usted dijo algo recién, que el puente, que Corrientes es el centro del Mercosur. Ahora, este tema del segundo puente nos sigue aturdiendo y estamos viendo que nuevamente pasó de largo el día 8 de abril, que iba a hacerse un anuncio. Una gran obra pública en Europa son 8 o 10 años. En la Argentina son 24 como mínimo. O sea, fíjese el tiempo que tardó desde que se planteó Yacyretá hasta que estaba funcionando, es como medio siglo más o menos. Nosotros tenemos un problema serio con eso, aparte por un montón de razones, porque ese tipo de grandes obras públicas representan la vida de alguien. O sea, alguien puede hacer toda su vida cómodamente, con muy buenos puestos, con mucho dinero y jubilarse espléndidamente con una sola obra, como pasa con un ente autárquico como es Yacyretá. Claro. Ahora, dentro de la historia de Corrientes, ¿qué hecho nos podría usted señalar como fundamental en el desarrollo de la provincia? ¿Algún hecho, el hecho de haber tenido armado 7 ejércitos contra Rosas, significó un atraso o un paso adelante? Yo creo que es un momento épico que hay que reivindicarlo como lo que fue. No quedaba otra. El error fue Ferré, que yo hice una opinión personal, para mí es el gobernante más completo que ha producido Corrientes, por algo lo eligieron 5 veces. Pero Ferré no quería pelear con Rosas, él quería negociar, era un gran negociador. El que decidió jugar la suerte de las armas fue Verón de Astrada. Esa es una tragedia que tiene nuestro país y han tenido muchos, que es especialmente el tener hombres que cuando tienen un ejército a sus órdenes lo quieren usar para construirse un reino. O sea, y lo digo por el general Paz, lo digo por Pancho Ramírez, o sea, todo el que tuvo es en el mundo, Napoleón lo hizo, y para cómo son hombres que vieron lo que había hecho Napoleón, así que era un ejemplo, un mal ejemplo, por decirlo de alguna forma. Yo, a pesar de que he sido muchos años militar, no soy militarista, ¿no? Me parece que los bomberos no pueden manejar las ciudades, están nada más que para apagar los incendios y a orden, no que salen un día como el Guasón a tomar Ciudad Gótica. Claro, uno lo que, digamos, resalta de los gobiernos militares, el orden y la disciplina, que es un punto fundamental, digamos. La ejecutividad, porque como no tiene oposición, puede hacer las cosas. La democracia es cara y es lenta. O sea, porque usted tiene que compartir con el otro. Cuando lo que se da son un caché, dictat, hágase tal cosa, ordeno y mando, como decían los españoles, es muy fácil. El problema es cuando uno tiene que convencerlo al otro. O sea, hay algunas, por ejemplo, estábamos hablando del puente.
Bueno, hablemos del puente Zárate-Brazo Largo. Hablemos del puente también. ¿Qué representó el puente? La parte de cal la vemos toda, y la de arena. O sea, cuando yo vine a vivir a Corrientes, yo no soy oriundo de Corrientes, soy acorrentinado. Cuando vine a vivir a Corrientes, era un camión detrás de otro que iban hacia el norte, hacia Posada y Asunción. Uno detrás de otro por la ruta de Corrientes. Sí, sí. Se hizo el puente General Belgrano y esas rutas se convirtieron en rutas muertas. Cuando yo estaba en la cooperativa de tabacaleros en Goya, cuando necesitaba llevar una carga desde Buenos Aires, tenía que pagar la vuelta, porque si no volvían de vacío. Tenían que traer, pero no la tenían que llevar. O sea que lo mismo pasó con el puente Zárate-Brazo Largo. Hay lugares, se hizo mucho más difícil, por ejemplo, llegar a Paraná y a Santa Fe, porque un montón, todo viene por el otro lado. Hay un ingeniero, a mí me parece brillante, Bruniar, que es uno de los grandes geógrafos que ha producido el Nordeste, que él ya decía en 1972 que cuando estuviera terminada la ruta 14, Misiones se iba a cortar sola y todo iba a ir por ahí. Porque él decía que el Nordeste no es una región. El Nordeste es una entelequia. Para oponerle al Noroeste fabricaron el Nordeste. Pero el basamento que tenía es económico. O sea, yo creo que es un problema que el problema de los gobiernos militares es que todas las profesiones marcan. Los abogados, hagamos una ley, inmediatamente. Reformemos la Constitución. Los militares, hagamos a no sé qué, pero hagan algo, a ver, que tomen alguna acción. Tenía un amigo, yo que era odontólogo, y él me decía, tengo un problema, sé que tengo ocluida la cloaca delante de casa. Usaba las profesiones nos marcan. Y eso es un poco lo que ha pasado con esta cuestión. Yo creo que el gran pecado de los gobiernos militares, más allá de todas las cuestiones que se puedan decir, es que esa ejecutividad, esa capacidad para hacer cosas, si la ejerce un talento es una cosa, si la ejerce un tipo que todo lo que tiene son las jinetas, las cosas no vienen bien. Ahora, me interesa mucho lo que usted acaba de enunciar, de que se va a hacer, digamos, en los cursos de historia. ¿Qué más nos puede decir sobre eso? No, estamos esperando. ¿Con el Ministerio de Educación? Sí, es con el Ministerio de Educación. Estamos esperando que nos aprueben todo el proyecto que se hizo, todas las cosas que están vinculadas con la ejecución. Y pensamos que va a salir, que no va a haber problema. Y bueno, entonces creemos que va a ser útil. Hay un problema muy serio, porque todo el mundo dice, bueno, el problema es la educación, hagamos algo. Sí. Ahora, si no, porque la gente no conoce la historia de Corrientes. La Junta de Historia en estos últimos 20 años ha escrito 40 y pico de libros, ¿no es cierto? De los congresos que hacemos, en los que publican sus trabajos todos los historiadores que tienen interés en hacerlo, y de los anales, que a fin de año los miembros de la Junta en sí hacen trabajos más pesados, y siempre sobre historia de Corrientes. O sea, todo el mundo dice sí, pero me parece que hay otras provincias que son más cuidadosas que nosotros con eso. O sea, por ejemplo, estoy pensando en Misiones, estoy pensando en Salta, que son provincias que le dan un valor a su pasado, y nosotros tenemos 430 y pico de años de historia, es mucho, es muchísimo. Hablamos siempre con Darla Ramírez Brachi, que es el que está conmigo ahí en el archivo. Uno no se cansa, siempre parece algo nuevo, algo que no conocía, una riqueza, lo que nos dejaron los hombres y las mujeres que estuvieron antes, todos los que nos han precedido, es tremendo. Y es un patrimonio que es rico, está guardado ahí para el que lo quiera ver. Sí, es que lo que pasa es que el país se fue trasladando a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, y todo gira alrededor de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo en tema hoy día político y demás, se está decidiendo, el gobernador de Corrientes tiene que ir a Buenos Aires para, digamos, intervenir en las discusiones. Ese es otro problema. El programa es suyo, las provincias también existen. Sí. Dejaron de existir en tanto y en cuanto renunciaron sus fueros en manos de Buenos Aires.
Así es. Porque la República de Corrientes, por llamarlo como lo llaman, no es dueña, es como una persona a la que le mutilaron, le amputaron los brazos y las piernas. Sus ríos no le pertenecen a la nación. Sus puertos no le pertenecen, son de la nación y están concesionados. Hasta la casilla de peaje está del otro lado del puente. Y el peaje no lo usa Corrientes. O sea, una duda que yo tengo que me gustaría, dice, no, pero es que si no nos arreglaríamos solos. No sé, ¿alguien probó? O sea, porque decir que no nos arreglaríamos es muy fácil. Pero... Así es. Bien, el tiempo nos va corriendo. Yo le agradezco mucho su presencia, porque difundir la historia de Corrientes, lo que usted nos está diciendo de que se va a hacer algo con el Ministerio de Educación para eso, nos llena de orgullo, digamos, ¿no es cierto? Porque coincido con usted que Corrientes ha marcado en la historia argentina un punto muy, muy especial. Una presencia muy fuerte. Hay dos provincias que tienen identidad. Una es Corrientes y la otra es Salta. Muy bien. Bien, muchas gracias por su presencia. Aprovecho para pasar un avisito. El 21 y 22 de junio, 23 y 24 de junio de este año es el Congreso de Historia de la Junta de Historia de la provincia. Así que el 23 y 24 de junio. Jueves y viernes. Muy bien. De junio. Seguramente lo vamos a tener con nosotros en vísperas de ese congreso, de esa reunión. Ojalá. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Seguimos con el programa. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Estamos en contacto telefónico con el doctor Jorge Liotti, que es el jefe de la sección política del diario La Nación. Él es correntino y nos enorgullece la gestión que está haciendo desde el diario La Nación. Buen día, Jorge. Quisiéramos hacerte algunas preguntas. Buen día, Horacio. ¿Cómo te va? Por supuesto, con mucho gusto. Bien. ¿Cómo ves vos este enfrentamiento de los Fernández, de Alberto por un lado y de Cristina por el otro? ¿Crees que algo que puede arreglarse o que va camino a un enfrentamiento mayor? Bueno, en realidad tenemos casi la convicción a esta altura, después de varios meses de que nos dialogan y que el vínculo está roto, que daría la impresión que es muy difícil una reconciliación como para volver a un estado del vínculo como era al principio, al inicio del gobierno. Tampoco parecería decantar hacia una ruptura definitiva, por lo menos en el corto plazo, y todas las tensiones que estamos viendo en realidad parecen prolongarse, es decir, parecería que no va a haber ni reconciliación ni ruptura definitiva, sino lo que va a haber es tensiones constantes, en general mal administradas, tratando de enviarse mensajes constantemente y también, digamos, la imposibilidad del propio presidente de interpretar este nuevo escenario que es con un kirchnerismo crítico para buscar una dinámica virtuosa de su gobierno. Lo que está tratando de hacer es seguir adelante como si eso no ocurriera y eso es imposible. Ahora, las pretensiones de él de ser reelecto o de ser candidato para una reelección, yo supongo que Cristina va a tratar de asegurarse para los próximos años una vigencia de los fueros y tal vez quiera hacerse el año que viene se postule o para presidenta o para senadora, porque... ¿Qué opinas? Bueno, el proyecto de reelección del presidente es algo que fastidia especialmente a Cristina. Por distintas vías le hizo llegar el mensaje de que se baje de ahí porque no quiere saber nada con que él siga blandiendo la idea de una
candidatura o de una PASO en la que él participe. O sea, hay que ver cómo llega Alberto Fernández a esas circunstancias y si acepta esos condicionamientos que le pone la vicepresidenta. Respecto a lo que va a hacer ella electoralmente, coincido en que la opción más fácil o más clara sería que ella se presente para senadora en la provincia de Buenos Aires, porque además de fueros arrastraría toda la boleta en la provincia, que es donde el kirchnerismo quiere refugiarse en el caso de una derrota a nivel nacional. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona, porque si bien ella todo el tiempo a través de sus interlocutores manda decir que ella no quiere presentarse a un nuevo mandato presidencial, también es cierto que no tiene muchos jugadores alternativos para poder ganar una interna y ganar una elección general. Creo que el plan original era con Axel Kicillof y que después de la derrota del año pasado y algunas cuestiones de la gestión ha perdido fuerza. Igualmente podría llegar a ser. Bueno, le están tratando de levantar el perfil de Guado de Pedro, pero todavía le falta nivel de conocimiento. Es decir, no le resulta fácil, quizás en algunos casos menciona al gobernador Capitanich, pero bueno, no le resulta sencillo al kirchnerismo duro tener una alternativa a la propia Cristina. Entonces, en función de cómo evolucione todo, yo tampoco dejaría totalmente de lado la posibilidad de que ella termine jugando. Bien, ahora también en Juntos por el Cambio hay muchos candidatos y el gobernador de Corrientes dijo de que la fórmula iba a ser con un radical y alguna parte del PRO. ¿Vos crees posible que le dejen a la Unión Cívica Radical encabezar la fórmula? Bueno, en realidad, hasta como está planteado hoy el escenario, se debería dirimir en una PASO con distintos candidatos. El problema que hay todavía con las PASO tiene que ver con que deben competir fórmulas y eso inhabilita la posibilidad de reconfigurar las fórmulas después de la PASO, que sería probablemente lo más flexible para poder quizás quedarse con los votos de los perdedores. Pero yo no dudo de que el radicalismo va a salir con uno o más candidatos propios. Quizás algunos van como candidatos a vice. De hecho, el caso de Valdés se viene mencionando, podría ser un vice de Larreta, por ejemplo. Morales tiene un vínculo con Patricia Bullrich. O sea, todo eso está discutiéndose, sobre todo lo discute el PRO. Ayer hubo una nueva reunión, había habido otra el lunes pasado, justamente para discutir cómo se eligen candidatos, porque ahí el problema reside en que el PRO en principio tiene dos candidatos muy lanzados, que son Larreta y Bullrich. No descartemos que esté Macri, y Vidal siempre se asoma a la ventana para ver si tiene alguna chance. Entonces, lo que están discutiendo es si ellos deben definir primero su candidato, un candidato único, o que vayan todos juntos a una PASO junto con los radicales. Patricia Bullrich está por la idea de que haya una PASO general con las fórmulas cruzadas o no, acomodé. Larreta dice que eso genera un riesgo para el PRO de dividir sus votos y está proponiendo algún esquema previo, ya sea a través de encuestas o alguna elección, digamos, interna previa a la PASO, para que haya un solo candidato del PRO y no correr riesgo de que por ir divididos termine el radicalismo quedándose con la candidatura de Juntos por el Cambio. Bien, ahora también no hay que descartar que el juego de Macri, que empezó ahora a moverse y que se presente como digamos un candidato para evitar una interna dentro del PRO, ¿no? Es que yo no lo descarto, no lo verían con buenos ojos ni Larreta ni Bullrich. De hecho, los dos creen que Macri no va a competir, pero Macri no dice que no va a competir. Se le está tratando de alguna manera como ponerse un poco por encima de esta interna, pero no descarta su propia postulación. Hoy todavía tiene una imagen negativa muy alta, pero en escenarios de mayor, yo diría, desencanto o mayor caos por económico, social, su imagen crece o tiene más posibilidades de crecer. Yo creo que le está viendo ese escenario. Si el escenario es de relativa calma, probablemente los más moderados tienen más oportunidades. Si el escenario es de ruptura, porque hay mucha inflación, porque la sociedad está en un estado de mucha convulsión, la economía está muy
digamos, desencajada, bueno, Macri tiene alguna chance. Por eso yo creo que todo esto no se va a definir ahora, que se va a ir acomodando recién el año próximo, y Macri no se va a bajar y tampoco por ahora dirá que él quiere ser candidato. Bien, ¿pensás en que se puede ir hacia una reforma del régimen electoral, por ejemplo, con la boleta única? Bueno, es una iniciativa que están impulsando sectores de la oposición muy fuertemente. Nunca se ha instalado, pero yo veo alguna voluntad mayoritaria, y dado los números del Congreso no lo descartaría del todo. El peronismo históricamente rechazó, sobre todo cuando es oficialismo, a trabajar con la idea de la boleta única. Entiendo que la justicia electoral también estaría de acuerdo, incluso le parece más propicio que la boleta electrónica o el voto electrónico, porque dicen que no le da certeza de seguridad. Entonces parecería que la boleta única es el mecanismo que podría reunir voluntades. Lo que pasa es que es un tema muy corrosivo. Habrá que ver si hay espíritu en el Congreso para avanzar con esta iniciativa. De hecho, no sé si recordarás que hace unos 2 semanas hubo una reunión bastante inusual que aglutinó a Schiaretti, Emilio Monzó, Juan Manuel Urtubey, el intendente de Rosario Hapkin, Ángel Rosas del Chaco, bueno, Morales, figuras de distintos partidos, distintas extracciones, un poco con la voluntad de, digamos, una especie de nucleamiento antigrieta, lo llamaron ellos, y se van a volver a juntar en breve, en las próximas semanas, y la iniciativa con la que quieren plasmar un poco ese movimiento que están haciendo es el de la boleta única, con lo cual ahí por ahí recobra algún tipo de impulso. Bien, la irrupción de Milei estaba siendo bien vista, pero creo que unas declaraciones que hizo en A Dos Voces, donde habla de eliminar la obra pública, creo que eso lo va a perjudicar en los sectores medios, ¿no? Bueno, Milei es un fenómeno realmente disruptivo y, digamos, entre disruptivo y peligroso, ¿no? Tiene un mensaje y un discurso que hoy captura un sector de votantes muy desencantados con la política en general, que si bien básicamente son posibles votantes de Juntos por el Cambio, yo creo que también abreva en sectores del peronismo, porque es muy transversal, y ese discurso en contra de la casta política en este momento de tantas penurias económicas cala muy hondo, y eso es la razón por la cual Milei, incluso después de la elección de noviembre, siguió creciendo y nacionalizó su figura. Hasta entonces era un fenómeno más bien de Buenos Aires, de la ciudad, un poco del conurbano, ¿no? Entonces allí hay un fenómeno a atender, porque captura ese voto bronca, que es muy, muy importante en las encuestas. El nivel de desánimo y de desilusión social que hay con la dirigencia en su conjunto es muy alto. Ahora, en puesto, digamos, como candidato así libre y, digamos, retosando en este contexto, Milei captura mucha adhesión. Lo que pasa es que hay que ver, cuando empiecen a afinarse un poco el embudo hacia la campaña, este tipo de planteos tan polémicos, yo creo que le pueden jugar en contra y generar miedo en un sector de la población. Entonces, lo que hoy puede ser simpático porque la gente está enojada, puesto a evaluar si realmente puede ser un presidenciable, yo creo que le puede jugar en contra. Igualmente, me da la impresión de que está destinado a ser un factor gravitante para generar realineamientos, tanto en Juntos por el Cambio, especialmente en Juntos por el Cambio, pero también con izquierdas que le peguen al oficialismo. Es decir, va a correr el discurso hacia la derecha y va a generar muchas tensiones en la principal coalición opositora. Ahora, el tema está en que le va a faltar estructura en el interior del país, y sin estructuras que movilicen, él podrá tener en los centros, en la otra república. Yo digo que la ciudad de Buenos Aires es una república aparte de las provincias, salvo la provincia de Buenos Aires,
por nivel cultural y de preparación para estas cosas, y si no hay estructuras, si no están los punteros que lleven ya las boletas en la mano a la gente, por eso los punteros no quieren la boleta única. Fíjate que en Corrientes, en la mesa, digamos en los cuartos llamados oscuros, había más de 50 boletas, la mitad de cada una de las partes, con los mismos candidatos, Juntos por el Cambio y también en el Frente de Todos. Eso es una anomalía de tener 50 boletas sobre la mesa, ¿no? Sin duda, yo creo que Milei no tiene estructura nacional claramente, y de hecho tiene algunos operadores recorriendo el país estableciendo alianzas con figuras muy periféricas, algunas vinculadas al viejo menemismo, sectores relacionados con el cabalismo, con la vieja UCD. Me parece es una construcción todavía muy marginal, cuyo único sostén es la visibilidad del propio Milei, quien aparece permanentemente en la televisión, que tiene un discurso muy, yo diría, estentorio, que pega mucho, tiene buen nivel de audiencia cada vez que va a la tele, pero es difícil sostener una candidatura presidencial de esa manera solamente, excepto que el año que viene, producto de este enojo social que hay, los números de Milei se consoliden, se cristalicen, y eso empiece a generar, digamos, ciertos atractivos para otros actores más importantes para acompañarlo. Entonces, esa será otra película. Me parece que hoy lo que hay es una figura que el año pasado irrumpió sorpresivamente, está adquiriendo una expansión territorial muy importante y un nivel de adhesión que básicamente se focaliza en un voto de bronca y de desánimo. Eso es muy fluctuante, entonces hay que ver si se sostiene en el tiempo, y si se sostiene en el tiempo, si Milei logra armar alguna estructura más sólida, que hoy realmente tiene una base muy pobre por fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Así es. Bien, Jorge, te agradecemos este espacio. Sabemos que tenés compromisos para cumplir y te seguimos leyendo, y cuando llega La Nación a Corrientes, porque no sé por qué únicamente sábado o domingo viene los diarios de Buenos Aires, tanto Clarín como La Nación, pero te seguimos por las redes. Bien, te mando un abrazo y que sigan tus éxitos. Bueno, muchas gracias, Horacio, un gusto conversar con vos. Bien, será hasta entonces. Escuchábamos recién nuestra conversación con el doctor Jorge Liotti, que hacíamos un análisis sobre cómo está planteándose en este momento el panorama político en el país. Él nos hablaba también de la figura, de la irrupción de Milei en el panorama político. Indudablemente Milei está representando el fastidio que hay con la clase política, que no da solución a los problemas. Por ejemplo, el fastidio que tenemos los correntinos, por lo menos, supongo que los chaqueños también, con el tema del segundo puente. Otra vez nos han vendido humo, otra vez nos han mentido, porque resulta que el gobernador Capitanich, que nos decía Liotti que puede ser uno de los preferidos de Cristina, que Capitanich anunció que el día 8 de este mes se iba a hacer una presentación de los planos definitivos de los estudios, con presencia del ministro nacional y demás. Habla de que ya hay 4 o 5 ofertas para realizar el puente, pero todo al final quedó en la nada. Conversando cuando venía para el estudio con el remisero,
me decía también, él me sacó el tema sabiendo lo que luchamos desde acá por el segundo puente, me sacó el tema, me pregunta, ¿y el segundo puente? Y yo le dije que para mí el segundo puente es una ilusión que se mueve preelectoralmente, y ahora si es que Capitanich pretende ser, digamos, el indicado por el dedo de Cristina, entonces vamos a seguir teniendo humo. ¿No es cierto? Indudablemente que si algún inversor fuera de sí pretende poner dinero en la Argentina, el gobierno argentino va a preferir poner ese dinero en el Gran Buenos Aires, que es donde está la mayoría, la gran mayoría de votantes. Corrientes y el Chaco y la proyección del NOA y del NEA, digamos, es todo una ilusión de escritorio. Pero eso me lleva a pensar de que cada vez estamos más lejos del segundo puente, pese a la necesidad que tenemos más los correntinos del segundo puente para sacar del centro de la ciudad, porque ya antes se hablaba de las 4 avenidas. Hoy esas 4 avenidas terminaban en lo que era Avenida España, que no es nada más que una calle. Pero si salimos un poco a recorrer, vemos cómo se ha extendido totalmente la ciudad de Corrientes, y la irrupción que vienen de camiones cargados por la avenida Ferré, por la avenida 3 de Abril y por la avenida Independencia es realmente impresionante. Y si a esto le agregamos de que no hay balanzas ni en Corrientes ni en el Chaco para controlar el peso de cada camión, la situación se pone más grave. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar el puente? Porque los cálculos, los ingenieros dicen, bueno, el puente va a aguantar 30 toneladas. Muy bien, ¿quién mide, quién pesa de que no haya camiones que pasen, digamos, el peso, que pasen el peso asignado o pensado por los ingenieros que hicieron el cálculo para hacer el puente? Además, se vienen 2, 3, 4 camiones por una banda y 2 o 3, 4 camiones por la otra, es decir que estamos juntando 4, 6, 8 camiones, cada uno, suponiendo que cada uno respete el quilaje que está establecido, realmente le estamos poniendo 200 o 250 toneladas encima del camión. Bien, ese es uno de los temas. El otro tema, como decíamos, es el de la hidrovía, que lo vamos a encarar en el próximo programa para poder, hemos conseguido un mapa de América del Sur donde vamos a explicar cuál es nuestra posición con el tema de la hidrovía, el transporte, digamos, las distintas conexiones que se quieren hacer Atlántico-Pacífico. Será entonces hasta nuestro próximo programa en que volveremos a ocuparnos también otra vez del puente.